Y como les decía, esta semana comienzan los reportes trimestrales y como ya lo hemos venido comentando en muchas ocasiones, el driver más importante o el driver fundamental más importante para el mercado siempre son las utilidades por acción, siempre es lo que tiene que ver con las ventas, todo lo que tiene que ver con reportes corporativos, reportes financieros de las empresas, ese es el bottom line, eso es lo más importante para Wall Street. Todo lo demás, entorno macroeconómico, que el PIB y que la inflación y todo esto, sí, obviamente son factores que afectan. Sin embargo, lo que le importa a Wall Street realmente es que las empresas vayan creciendo en sus números, vayan teniendo mayor penetración de mercado, mayor expansión en márgenes, mayor incremento en ventas, mayor rentabilidad. Eso es lo que más le importa a Wall Street. De ahí que pues la temporada de reportes trimestrales pues sea un catalizador fundamental para lo que va a ser el futuro de los índices y de los mercados. Vean, estos son los reportes corporativos más esperados para esta semana. El día de mañana, como les comentaba a ustedes, los bancos comienza el JP Morgan y Goldman Sachs. Goldman Sachs, estos dos gigantes de la industria financiera van a reportar el día de mañana antes de la apertura en Wall Street. Ya con la apertura de Wall Street ya sabremos cómo habrán salido estos números y pues evidentemente yo creo que van a marcar la pauta de cómo se va a desempeñar la jornada en los mercados. Después vean el día miércoles también reporta Bank of America, BAC, reporta Wells Fargo, Citigroup y reporta BlackRock. Otros componentes muy importantes en lo que tiene que ver con el sector bancario. También el día jueves tenemos otros reportes, podemos ver que incluso están empresas que tienen que ver con aerolíneas, incluso tenemos aquí, tenemos a Delta Airlines, e incluso tenemos a Volaris, la mexicana, pero bueno, definitivamente el ojo de atención va a estar sobre los bancos. Y ya específicamente en qué es lo que se espera en cuanto a los reportes corporativos de los bancos. Vean, el día de mañana que les comentaba antes de la apertura, JP Morgan y Goldman Sachs van a comenzar. El miércoles Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, los 6 bancos más grandes reportarán ganancias esta semana y se espera que tengan en conjunto una caída en ingresos del 5% respecto al trimestre anterior. Esto tiene que ver con el retroceso que se espera en cuestión de uno de sus segmentos más relevantes en su estado de resultado, que son los ingresos por trading. Ahorita les vamos a comentar un poquito de eso. Los bancos, como ya sabemos, pasaron la prueba de estrés fácilmente, la prueba de estrés que les impuso la Fed, y anunciaron hace un par de semanas una recompra de acciones y un aumento en el pago de dividendos. Y aquí ven las expectativas de lo que se tiene para los bancos. Vean, estos son los tickers más importantes, los bancos más importantes. Esta es la utilidad por acción actual o del primer trimestre. Por ejemplo, el caso de JP Morgan, $4.50 por acción, es lo que se reportó el primer trimestre. Y en este segundo trimestre se espera $3 por acción. Entonces aquí viene el retroceso que se espera en promedio del 5% para todos los bancos. Y estos son los ingresos en billones de dólares. 33 billones de dólares fue el primer trimestre para JP Morgan y para este segundo trimestre se espera 29.9 billones de dólares. Y acá viene todo lo que ya habíamos comentado hace un par de semanas, que tiene que ver con la recompra de acciones y lo que tiene que ver con el incremento en los dividendos. Ahorita con todo ese dinero que están acumulando los bancos, producto pues todos los depósitos que están haciendo los clientes y pues todos los estímulos, todo el dinero que están acumulando por los incentivos que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, pues lo van a aprovechar ya que pasaron las pruebas de estrés para poder salir y recomprar acciones en el mercado, acciones de su propia empresa, y también para incrementar el pago de dividendos a los accionistas. Y vean, esto es lo que les comentaba respecto a el trading revenue, lo que tiene que ver con los ingresos por trading, que es un segmento evidentemente muy importante, sobre todo para bancos como Goldman Sachs, que es el líder en este segmento, pero se espera una caída en promedio del 28%. Y miren, en cuanto a los bancos, yo les comentaba, miren, realmente la industria financiera es muy relevante en Estados Unidos, o sea, desde los 80s,
la industria financiera y de servicios superó a la industria manufacturera en Estados Unidos. Son los segmentos más importantes en cuestión de actividad económica o contribución para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, lo que hagan los bancos pues marca el rumbo de la economía. Los bancos ya han sobrepasado factores internos, lo que tiene que ver con las pruebas de estrés que les comentaba. O sea, todas estas reservas de capital que tienen, pues les han ayudado a superar una prueba hipotética de crisis, o estas pruebas de estrés que les hace la Fed. Entonces, pues internamente los fundamentales van mejorando. Sin embargo, un factor que les está afectando ahorita, en las últimas semanas, tiene que ver con el rendimiento de los bonos a 10 años. Lo que vemos con la tasa de los bonos, con el yield, a mayor expectativa de tasa, o que la Fed vaya a incrementar la tasa de interés producto del aumento en inflación, esto beneficia el core central de los bancos, que es el préstamo de capital, y por lo tanto, como inicio se tenía mucho esto marcado en el mercado de que iba a incrementar la tasa de interés, por eso sobrepasaron los bancos el rendimiento del S&P 500. En las últimas semanas, el rendimiento de los bonos ha venido decreciendo, y esto ha generado que se ajusten también los bancos. Entonces, ese es uno de los factores que evidentemente no controlan los bancos, y es un factor externo que sí podría tener implicaciones si es que sigue cayendo el rendimiento de los bonos. Les comentaba que se espera una baja del 28% en los ingresos por trading, y esto obedece a que este segundo trimestre del año, comparado con el segundo trimestre del 2020, ha sido mucho menos volátil, y la volatilidad beneficia las actividades de trading para los bancos, y por ende se espera este 28% de caída en esos ingresos. Sin embargo, fundamentalmente hablando, los bancos están baratos, los bancos están mucho más baratos que el sector, que el S&P 500, y esto lo podemos determinar por las valuaciones precio-utilidad, o estos múltiplos que dividen los precios sobre las utilidades, el famoso PER en inglés. Para los bancos está en 11 veces el múltiplo, contra casi 22 veces del S&P 500. Entonces podemos decir que está casi a la mitad de la evaluación del mercado global. Entonces, viéndolo por múltiplos, por evaluación, los bancos están mucho más baratos que todo el sector. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es algo como muy técnico, que tiene que ver con el posible incremento en el ROE. Vean, los bancos han tenido un beneficio muy importante en sentido de todos estos estímulos que ha generado el gobierno de Estados Unidos. Lo que ha provocado es que la gente de Estados Unidos y los clientes de los bancos, evidentemente los ciudadanos, han tenido más dinero en su chequera, y todo ese dinero, muchos han pospuesto decisiones de compra, y lo que han hecho es meter el dinero en su chequera, lo cual ha hecho que se vayan incrementando los depósitos brutalmente en los bancos. Vean el dato. En 2020, los bancos tenían en depósitos, tuvieron captados en depósitos 17 trillones de dólares. Y esto fueron 4 trillones de dólares más que en 2019. Es decir, de 2019 a 2020 incrementaron 4 trillones más en depósitos. En este año se espera que suban otros 2 trillones de dólares respecto a los 17 de 2020, es decir, que lleguen a 19 trillones de dólares los depósitos que han recibido o que van a recibir a lo largo del año los bancos. Es un 13% más respecto al 2020. Y todo esto que tiene que ver con el famoso ROE. El ROE es el retorno sobre capital. Es una de las medidas más importantes que se ocupan financieramente o fundamentalmente para evaluar una empresa. ¿Y cómo funciona esto? Esto es dividir la utilidad neta de la empresa sobre el capital de la empresa. Entonces, para poder incrementarlo, o subimos la utilidad, o ganamos más dinero, o ponemos menos dinero como accionistas. Y si los bancos no tienen que incrementar el capital, porque los depósitos que son producto de los clientes van incrementando, y entonces la tasa de interés sube, quiere decir que producto de esos depósitos que van incrementando van a generar un margen mayor, una utilidad mayor, y manteniendo el capital que ponen ellos constante, pues el ROE va a incrementar, y todo esto fundamentalmente hablando, pues le daría un impulso muy fuerte a los bancos. Entonces, en resumen, los factores internos y fundamentales están muy a favor de los bancos.
valuaciones muy bajas, las pruebas de estrés muy altas, depósitos muy altos. Lo único que puede generar un daño o una expectativa negativa o que el resultado no sea tan positivo en el mediano plazo para los bancos es que el rendimiento de los bonos siga cayendo. Y es que el rendimiento de los bonos, vean, lo habíamos tenido a inicios de año por 1.76% y ahorita lo tenemos en 1.37%. Eso es lo que ha venido decreciendo el rendimiento o el desempeño del sector bancario. Vean, ¿qué ETFs pueden operar ustedes o qué ETFs pueden tener en la mira si quieren participar en el sector bancario? Vean, tenemos el XLF, que es el más famoso, tenemos el KBE, el KRE, el KBW, el FAS, que es un instrumento apalancado, es un instrumento que tiene que manejarse de manera profesional, y el ARKF. Todos estos activos, evidentemente operados a través de la Bolsa de Estados Unidos, son los que están a disponibilidad de los inversionistas si quieren tener exposición al sector bancario. Y este es el desempeño de los bancos más importantes. Allá vean, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan, el KBE, que es el ETF de sectorial, y Citigroup, que Citigroup, dicho sea de paso, es de las acciones dentro de los bancos que están más en la mira o que están siendo más recomendadas por los analistas en Wall Street.